Si eres un extraterrestre que acabas de llegar a la Tierra y la casualidad te ha hecho aterrizar en España, la primera impresión que te llevarás es que aquí no hay problemas graves. Básicamente porque el tema central estos días en el debate público y político es un programa de televisión montado para elegir al representante español en el Festival de Eurovisión. Algo que demuestra que la economía como tal interesa lo justo. Pero lo que deberían saber todos es que la economía no es un ente abstracto o un motivo de conversación en el bar. La economía marca nuestra vida y las opciones de realizarnos de un modo más o menos efectivo. Pero la culpa no la tiene solo la gente en general. Si atiendes al uso infantilizado que hacen de los hechos económicos los políticos, o el modo en el que se desestima la economía en los medios de comunicación, excepto para contarla de un modo escandaloso e interesado, o la falta de educación financiera en las escuelas, te das cuenta que es casi normal que el foco del debate público, mediático y político se centre en Eurovisión. Hoy te voy a contar cosas, detalles, para descifrar la situación real de la economía española. Quédate hasta el final, porque lo que te voy a contar hoy también te interesa. La economía en los orígenes de nuestra especie era de autoabastecimiento y el mínimo comercio existente era a partir del trueque. Después fuimos capaces de desarrollar el ingenio y comenzamos a usar dinero como medio de pago. Alguien quiere comprar y otro quiere vender y por eso se usa un bien de valor común aceptado para facilitar el intercambio. El origen de dinero fue con metales y monedas al peso. Después, con la imprenta, comenzaron a poder emitirse billetes y ahora hay tarjetas de crédito y dinero digital distribuido por la red. Y llegó en un momento determinado el incremento de precios. Hace siglos, los chinos y los romanos estudiaron ese fenómeno de la inflación. Se dieron cuenta que la inflación genera ilusión monetaria, lo que es equivalente a un impuesto, y hace que el dinero pierda capacidad de compra con el paso del tiempo. Es el impuesto más regresivo que existe, ya que afecta especialmente a los más pobres. Para protegerse de la inflación, el ser humano se inventó el sistema financiero a fin de emitir activos que paguen un tipo de interés y que proteja a los ahorradores. El sistema comenzó con un esquema muy básico, de depósitos y crédito, durante la Edad Media, para evitar cumplir las leyes de usura que prohibían cobrar tipos de interés. Pero hoy el sistema financiero se ha sofisticado hasta el extremo y hay múltiples activos con múltiples tipos de interés, aunque siguen teniendo la misma función, proteger al ahorrador de la inflación. Si no se cuida eso, no se cuida el futuro de la gente. Pero la inflación es una pieza más, sin crecimiento económico, sin empleo de calidad, sin modelos de crecimiento modernos y de valor añadido, da igual todo lo demás. Piensa en cómo va a afectar la inflación actual, la mayor en 30 años, a los más jóvenes. Los menores de 35 años cobran casi la mitad que los mayores de 45 según el Banco de España. Hoy día, la desigualdad se ha disparado en España porque los dos parámetros, lo que ganamos cada año y lo que se acumula tras mucho tiempo, han incrementado esa desigualdad en rentas. El 10% más rico de la población gana 8 veces más que el 50% de la población más pobre. El 10% más rico gana 8 veces más que la mitad de la población. Es tremenda la cifra y ahora mismo va camino de máximos históricos, pero a diferencia de lo que te explicarán, esa diferencia no parte de que solo los ricos sean más ricos, sino que hay muchos más pobres que se cayeron de la denominada clase media. Sigue aquí porque te voy a explicar la letra pequeña de todo esto. Vas a ver cómo en economía todo responde al conjunto de los datos y no solo a la noticia interesada de manera inconexa. Mira, las tasas más altas de paro en Europa corresponden a España, con un 13%, a Grecia con un 12,7% y a Italia con un 9%. Por el contrario, las más bajas están en República Checa, 2,1%, Polonia 2,9% y Alemania 3,2%. De paro. En el caso de los jóvenes, la tasa de paro en la eurozona y del conjunto de la Unión Europea coincide en un 14,9. La tasa de paro juvenil en España es del 30,6. Nos siguen de cerca Grecia, 30,5 e Italia, 26,8. O sea que somos líderes. Pero escuchaste la semana pasada que los datos de la EPA del Instituto Nacional de Estadística del cuarto trimestre eran muy buenos respecto a los últimos trimestres. Se lo escuchaste al gobierno, a los medios, a todo el mainstream que no puso en duda nada, ni se limitaron a analizar con algo de sentido crítico esos números. Los medios hablaron de 20 millones y poco de ocupados, 3 millones y muy poco de parados, tasa de paro al 13,33, pero no se pararon a pensar qué es un ocupado y un parado, según la encuesta de población activa. Yo te lo cuento. Definición de ocupado.
Definición de ocupado es: son las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie, o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etc. Al menos una hora, dice. Vaya, aquí se puede ser ocupado en esa semana con muy poca cosa. Pero definición de parado, según la EPA. Parado es la persona de 16 o más años que durante la semana de referencia han estado sin trabajo, disponibles para trabajar o buscando activamente empleo. Quiere decir que si no buscas empleo no apareces como parado. Vale, así es como lo arreglan ellos. Así salen bien los números, por lo menos como les conviene. Pero de todo esto no habrás leído nada. Nada de nada, Eurovisión y poco más. Bueno, sí, hay algo más. Con el mismo patrón, resulta que el gobierno español envió una carta informando a la Comisión Europea de que el tema de los Next Generation va bien. Después reciben una carta de cortesía como respuesta. En esa carta se les dice que de momento les parece muy bien los parámetros que se utilizan en el uso de esos fondos. El gobierno coge la carta y la expone en las ferias, informativos y tertulias, asegurando que Europa dice que el uso de esos fondos va muy bien, y en esas que la Comisión Europea pues sale a desmentirlo, asegurando que esa carta de felicitación es la que envía a todos los países. Es la típica carta de autorrespuesta, una especie de buzón europeo, spam comercial. Y el gobierno y los medios aseguran que España es el primer país en recibir los fondos europeos. Eso es cierto, eso es verdad, pero no dicen que es porque hemos sido los primeros en poner el cazo. Tampoco dicen que ya se prevé una revisión al alza de los fondos destinados a España por nuestra modesta recuperación. Tampoco se comenta, por lo menos no demasiado, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, insiste en la conveniencia de que el gobierno detalle el impacto de los fondos en los presupuestos para tener más información útil de cara a sus análisis. Tampoco escucharás nada sobre la percepción que tiene la industria sobre una lentitud insoportable en el reparto de los fondos europeos, algo que se recoge en el Barómetro Industrial de 2021 del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, que no lo digo yo, que lo dice gente que está esperando ese dinero. Según Bruselas, la carta que se envió a Pedro Sánchez, tras el pago del primer tramo del Fondo de Recuperación de la Unión Europea, forma parte de un procedimiento formal y no evalúa cómo se está repartiendo ese dinero. Y la verdad es que si Europa tiene claro que los fondos están siendo bien utilizados, si eso fuese así, pues que, cosa que no saben, nos lo podrían contar a nosotros. De momento no se sabe nada de nada, ni cuánto ha llegado, ni a dónde, ni en qué se está invirtiendo, ni cómo. Es absolutamente increíble que esto esté pasando. Un grupo anónimo está designando dónde va esa ingente cantidad de dinero. No sabemos el grado de cumplimiento de ningún proyecto, solo sabemos que de momento solo se ha podido interpretar por diversos organismos independientes que no se han adjudicado más de 2.000 millones de euros del año pasado y que el resto adjudicado no se ha llegado a ejecutar ni en el 10%. O sea que vamos como una moto. Pero no pasa nada. Si no es el gran apagón, como te expliqué en un vídeo anterior, que hombre, tienes que verlo ahora porque te va a hacer gracia, será de Ucrania, si no será de las mascarillas, o lo que sea, pero nunca será la economía. Lo que pasa es que tarde o temprano lo será. Al final siempre lo es. Por ejemplo, la economía afecta a todo. El plan del gobierno de que los autónomos que ingresen más de 38.280 euros anuales tendrán que pagar cotizaciones mensuales a la Seguridad Social de 991 euros al mes, algún día lo será. Cuando un autónomo que llegue a facturar que no ganar esa cantidad tendrá que pagar un tercio de la Seguridad Social y entonces la economía lo será. Lo será, la economía será el tema, pero cuando lo sea, será importante que tengamos la capacidad de discernir entre lo cierto y lo que no, o por lo menos descubrir lo que no se cuente. Ese suele ser el modo de hacerlo, sin engañar, maquillando la realidad económica. Por ejemplo, España arranca 2022 con la inflación más alta en 30 años, ahora está al 6%. Recordemos que la inflación es acumulativa, y lo grave no es eso, lo duro es saber que, según algunos estudios, 5 de cada 10 españoles confiesa no saber qué entraña el término inflación y, por lo tanto, desconoce que un IPC del 6% significa que cada año pierde el 6% del dinero que tenga inmovilizado en una cuenta corriente o en un depósito. Dicho de otra manera, la inflación determina la rapidez de empobrecimiento de las familias españolas y la mitad no tienen idea de que eso le está pasando. Que la variación interanual del IPC haya sido del 6% en 2021 quiere decir que este mes de enero todos somos un 6% más pobres que en enero del año pasado. Y como os digo, para la mitad de la población esto sale gratis.
Y claro, si de esto se habla poco, pues menos se hablará de uno de los estimulantes de la inflación y que es muy importante. Sería de aurora boreal que se hablara de esto. El incremento de precios que está sufriendo la industria para producir sus productos y servicios sí es algo de lo que deberíamos preocuparnos y mucho. Según los últimos datos que maneja el INE, los precios industriales han subido una tasa interanual del 35,9% en diciembre del 21. El índice de precios industriales, el IPRI, mide la evolución mensual de los precios de los productos fabricados por la industria y vendidos en el mercado interior en la primera etapa de su comercialización. Ese incremento industrial nos dice algo muy claro. Nos indica que los precios van a seguir subiendo y la capacidad adquisitiva va a seguir bajando. Y aquí es donde entra un índice del que nadie te va a hablar tampoco, el índice de miseria, un índice que diseñó Arthur Okun. Creo que se pronuncia así, un economista de la Universidad de Yale, seguidor del pensamiento keynesiano. Sí, keynesiano. Este hombre elaboró un índice según el cual la combinación de dos tasas, la de desempleo y la de inflación, configuran una escala que trata de medir el deterioro de las clases dependientes de las rentas del trabajo. Se toman dos variables, el IPC, en España el 6, y la tasa de paro, en España el 13,33, y el índice de miseria que nos sale es el 19,33. No parece difícil. Lo peor, como siempre, es que España dobla la media de la Unión Europea en cualquier cosa que afecte a la vida de las personas, y el índice de miseria también. Europa tiene una tasa de miseria media ligeramente por encima de los 10 puntos. El índice de miseria de España supera al de Grecia y al de Letonia, y está no muy lejos del de Sudáfrica, Argentina, Brasil o Turquía. Las conclusiones de la evolución de la economía desde la primavera de 2020 no son precisamente positivas. La recuperación de los niveles de empleo pre-COVID revela que el mismo número de ocupados que en 2019 hacen ahora un Producto Interior Bruto un 6,6 inferior, lo que llanamente es una pérdida muy intensa de la productividad en un periodo muy corto. En otras palabras, que se ha producido un reparto del empleo existente con un deterioro muy asimétrico de la producción por ocupado. Eso básicamente es que profundiza en una de las grandes debilidades que ya tenía nuestra economía, un nivel deficiente de productividad. Tomar medidas estratégicas para eso es urgente, es muy urgente. Lo que pasa es que nadie lo ve o no quiere verlo. Estamos en la antesala de un cambio absoluto de todo y nadie parece enterarse. O nadie quiere enterarse. La pobreza llega poco a poco, ni te das cuenta. Lo que podías hacer hace 5 años, ahora ya no puedes. Lo que comprabas hace 10, ya no lo puedes comprar. Pero no te das cuenta, crees estar igual. Es como la edad. Los demás te ven más mayor, pero tú te ves igual como siempre al mirarte al espejo. Cuando todo pase, que pasará en los próximos años, los discursos sobre lo bien que hemos salido de esta crisis no servirán de nada. Por eso yo voy a seguir denunciando lo que vea mal y lo que creo que se debe hacer, aunque da la sensación que da igual, por lo menos a muchos les da igual, que lo importante, y por eso es de lo que se debate estos días en el Congreso y Senado, es si quien va a ir a Eurovisión ha sido elegida adecuadamente. Que por cierto, en mi opinión, Chanel, la ganadora, ganó merecidamente. También tengo opinión de eso. Lo digo porque, ya que es el tema, pues lo soltamos. Oye, que si te ha gustado el vídeo, le das al like, si no estás suscrito, te suscribes. Ahora sí que estamos rozando los 200.000 y sobre todo comenta, que tus comentarios nutren el conocimiento y a mí me interesan mucho. Hasta pronto.